Microsoft Teams, con la presencia de los señores congresistas Eduardo Castillo y Roberto Quiabra, y con el quórum reglamentario damos inicio a la cuarta sesión ordinaria del Grupo de Trabajo de Juventud y Deporte. Congresista Eduardo Castillo. Congresista Diana González, buenos días. Reportándome. Que habrá presente por aquí. Entonces, veo al congresista Eduardo Castillo también conectado. Presente, congresista, buenos días. Buenos días. Señores congresistas, junto con la convocatoria se remitió a sus correos el acta de la segunda sesión extraordinaria del presente grupo de trabajo. Si no hubiera oposición, damos por aprobada el acta. Correcto. Informes. Si algún congresista tuviera algún informe que hacer, se le cede el uso de la palabra. Nada, no. Bueno, informarles que el pasado 26 de enero, mediante oficio 69-2022, se recibió en mesa de partes del Congreso el CV documentado del nuevo presidente del IPD. En ese sentido, en las próximas sesiones se le cursará una invitación para que se sirva a exponer en este grupo de trabajo los planes y posteriores acciones a desarrollar durante su gestión a fin de promover el deporte nacional. Pedidos. Si algún congresista tuviera que hacer algún pedido, se le cede el uso de la palabra. Pasamos al orden del día. Como único punto de agenda tenemos la presentación del señor Renzo Mangiari Velasco, presidente del Comité Olímpico Peruano, a fin de que informe sobre el plan de ciclo olímpico París 2024 y sobre la participación de Perú en los Juegos de la Juventud Rosario 2022, Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y Juegos Panamericanos Santiago 2023. Señor Mangiari, se le cede el uso de la palabra. Muchas gracias, señora congresista, por su intermedio. Me permito extender un saludo a los demás legisladores que se encuentran con nosotros a nombre del Comité Olímpico Peruano y el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Peruano que me honra en presidir. Señora congresista, una pregunta. ¿Las diapositivas que hemos preparado serán transmitidas por ustedes o por este Comité Olímpico? Sí, nosotros podemos compartir, o si prefieres compartirlo ahí, no hay problema. Pueden utilizarlo para compartir. Le pediría a ustedes, toda vez que tienen el anfitrionaje de esta reunión, si fuera tan amable, por favor, con su venia. Lo empezamos a compartir ahí. Bien, entonces, señora coordinadora, mientras que se va proyectando la presentación, creo que sería oportuno hacer algunas precisiones de qué es el Comité Olímpico Peruano, qué es un ciclo olímpico y por qué el motivo de la presencia del comité en este momento representado a través de mí. Si le parece bien, señora coordinadora. Sí. Y mientras tanto nosotros vamos compartiendo el PPT. De acuerdo. A ver, en resumidas cuentas, el sistema deportivo nacional tiene cuatro grandes actores: Instituto Peruano del Deporte, entidad estatal; Comité Olímpico Peruano, entidad estrictamente privada; Asociación Nacional Paralímpica del Perú, asociación u organización también estrictamente privada; y finalmente las Federaciones Deportivas Nacionales. Ese es en síntesis en grande. El Comité Olímpico Peruano rige el movimiento olímpico en el Perú. ¿Qué es el movimiento olímpico?
El movimiento olímpico es básicamente el conjunto de disciplinas deportivas que enarbolan la bandera del olimpismo, que busca enaltecer al ser humano en su máxima expresión en el espíritu, cuerpo y alma. El movimiento olímpico moderno, fundado por Everard Pierre de Coubertin, que es el quien tengo atrás en el busto, básicamente lo que propone es un conjunto de disciplinas deportivas que se reúnen y compiten a fin de dar honor a sus naciones. En esa misma línea, con los comités olímpicos, hay un comité olímpico nacional por cada país en el mundo. Eso significa que los comités olímpicos nacionales se aglomeran y forman el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional es el dueño o lleva a cabo los Juegos Olímpicos, tanto de invierno como de verano. Es por eso que cuando existen Juegos Olímpicos no es que compita en estricto, técnicamente hablando, el Perú, sino compite el Comité Olímpico Peruano. Ese es el nivel de importancia. Entonces, ustedes van a ver que en el 2019 se tuvo los Juegos Panamericanos de Lima 2019, porque eso es parte del camino olímpico. ¿Qué me refiero con el camino o programa olímpico? Son la serie de juegos que se dan desde el nivel regional hasta nivel mundial, que van desde Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos y finalmente Juegos Olímpicos, de verano y de invierno. Y en cada uno de estos niveles de competición, bolivarianos son aquellos países de la comunidad bolivariana, sudamericanos de la región de América del Sur, panamericanos del continente americano y Juegos Olímpicos alrededor del mundo. Entonces, cada uno compite en determinados niveles y de los bolivarianos, que es el nivel más básico, hasta los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, que en este caso voy a exponerles sobre los Juegos Olímpicos de verano París 2024, se da el famoso camino olímpico. Este camino o ruta olímpica es la que es dirigida, asesorada y seleccionada por el Comité Olímpico Peruano, que está conformado por un directorio, cuyo directorio es elegido por todas las federaciones olímpicas. Es decir, que mi persona fue elegida el 27 de agosto del año pasado por todas las federaciones olímpicas de este país, que van natación, básquet, fútbol, taekwondo, karate, judo, etc. Bien, señora coordinadora, veo que está proyectada la presentación. Con su venia, me permitiría iniciar la exposición. Por favor, gracias. Muchas gracias. Entonces, teniendo claro, estamos hablando de Juegos Olímpicos de verano, que tendrán lugar en París en 2024, el Comité Olímpico Peruano procede a exponer lo siguiente. Partimos de una premisa fundamental. Y la premisa fundamental es que para esta participación y para cualquier logro en cualquier participación deportiva se requieren recursos. ¿Cuál es el secreto para medallas? ¿Cuál es el secreto para tener resultados deportivos? Es detectar talento. Detectado el talento, se tienen que orientar los recursos para que ese talento se vuelva alto rendimiento. Porque es solamente a través del alto rendimiento que se logran resultados excepcionales en las competencias que les acabo de explicar. Ojo, no estoy diciendo actividad deportiva en actividad física, estoy diciendo alto rendimiento. El alto rendimiento, por lo contrario que entiende el común de las personas, no está necesariamente ligado a lo que es salud. El alto rendimiento termina siendo posiblemente lo más perjudicial que hay para la salud, porque no es normal que una persona levante 220 kilos durante 6 días a la semana, o que esté remando durante 6 días a la semana, doble turno, y termine con las ampollas en las manos reventadas, o que esté sometido a combates, en los casos de los deportes de combate, durante temporadas larguísimas, y el cuerpo está expuesto a un estrés increíble. En ese sentido, si tienen preguntas más adelante, se expondré con mayor detalle sobre eso. ¿Cómo va a apoyar el Comité Olímpico? ¿Qué es lo que planea? El Comité Olímpico Peruano ha comenzado a construir una proyección de lo que pueden ser los resultados para París 2024 a raíz de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Al día de hoy, esa proyección de medallas todavía no se tiene porque estamos todavía muy pronto para París. El proceso de clasificación o de sumatoria de puntos para clasificar a Juegos Olímpicos arranca recién a partir de julio de este año con algunas disciplinas y la gran mayoría a partir del próximo año. Sin embargo, se tienen proyectados como los deportes que podrían tener mejores resultados para el Perú en París 2024, como son tiro, surf y por supuesto skateboarding, a raíz de los resultados en Tokio.
Pero esta proyección de resultados se tiene que trabajar de la mano con el IPD, que reitero, se hará a partir de julio de este año. En ese sentido, ¿cómo apoya el Comité Olímpico? Porque el Comité Olímpico no recibe subvenciones del Estado. Desde el 2015 no está recibiendo. Eso quiere decir que el Comité Olímpico tiene dos grandes fuentes de financiamiento. Panam Sport, que es la organización que reúne los comités olímpicos del continente americano, y el Comité Olímpico Internacional, que reúne a los comités olímpicos a nivel mundial. La primera fuente de financiamiento es los programas de solidaridad olímpica. Esto permite dividirlo en tres grandes pilares: deportistas y entrenadores, institucionalidad y valores olímpicos. En lo que es deportistas y entrenadores, el Comité Olímpico brinda y facilita becas analizadas a través de su comisión técnica y el directorio, becas para atletas para que vayan a entrenar a bases de entrenamiento o con entrenadores en el extranjero, becas para entrenadores de alto rendimiento para que se perfeccionen en el desarrollo metodológico del atleta, cursos técnicos propiamente que se dan a nivel nacional, no solamente para entrenadores de alto rendimiento, ojo, sino también para entrenadores que puedan captar talentos. Para esto, el Comité Olímpico Peruano en el 2015 terminó por primera vez en más de 100 años de la historia del deporte nacional un manual de captación y desarrollo de talentos deportivos. Fue entregado al IPD en el 2015, pero a la fecha no ha sido implementado. Entonces, eso se tiene. Y ese es el punto de partida para saber dónde invertir, cuánto invertir y por qué invertir. Y cuánto me debe costar una medalla, que a la fecha tampoco se tiene ese dato. Pero estamos en proceso de desarrollar. Bien, estas becas también apuntan no solamente a la preparación del atleta de mayores, sino también a los atletas juveniles, que finalmente en este momento el Perú está atravesando una época dorada en cuanto a proyección de atletas juveniles. Estas becas van aproximadamente entre unos $200.000 que se reparten entre federaciones nacionales para que vayan en favor del desarrollo del atleta. Estas becas, como fueron las becas de Tokio 2020, se dio el dinero para 10 deportistas, y esas 10 deportistas, 9 clasificaron a Juegos Olímpicos. Idem con las becas para los Juegos Panamericanos Junior, por ejemplo, que se dio beca a cerca de 14, 16 federaciones, todas participaron de manera exitosa en los Juegos Panamericanos Junior. Esta metodología de trabajo se busca repetir para París 2024. Una precisión que es muy importante: estas becas no solamente van para la participación del atleta en Juegos Olímpicos, sino también para después de Juegos. Porque es muy fácil exigirle al atleta resultados durante 10, 15 años de actividad deportiva de alto rendimiento y después de haber prestado el servicio a la patria, ¿qué? Estas becas justamente sirven también para prepararlos y darles herramientas y construir el mecanismo para la transición de la vida deportiva del alto rendimiento a la vida común y ordinaria. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Esos son los fondos que dan, por ejemplo, Solidaridad Olímpica, y en el caso de Panam Sport tenemos las becas que da Panam Sport, la beca panamericana y determinados subsidios que da el Comité Olímpico Peruano en temas administrativos para que finalmente todo el aparato administrativo del comité pueda desarrollar las inscripciones, las proyecciones, el seguimiento metodológico durante los Juegos, estar de la mano con las federaciones e identificar cuáles son los talentos deportivos para hacer prioridad en cuanto a la agenda deportiva nacional del Comité Olímpico Peruano. Ahora pasaré a exponer específicamente cómo será la participación en lo que es Rosario, Valledupar y los Juegos de Asunción. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Bien, entonces, por ejemplo, ahora tenemos los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario. Como les explicaba, tienes una serie de eventos, desde bolivarianos, sudamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. Eso es para los mayores. Pero existe su símil a la versión juvenil, que justamente son Juegos Sudamericanos de la Juventud, Bolivarianos de la Juventud, Panamericanos de la Juventud y hasta Olímpicos de la Juventud. En ese sentido, lo que se busca es que esos atletas de juveniles tengan sus primeros roces de alto rendimiento, conozcan a sus participantes, a sus competidores y se proyectan a los Juegos Absolutos, también conocidos como mayores. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Rosario, Juegos Sudamericanos de la Juventud, lugar Argentina, fecha del 28 de abril al 8 de mayo. La proyección de atletas, porque este número puede variar a raíz de confirmaciones, lesiones, etc., son 150 atletas, con 60 oficiales. ¿Quiénes son los oficiales? Son los entrenadores, los médicos, los fisioterapeutas, los nutricionistas,
los técnicos deportivos que acompañan, es decir, los metodólogos, gente que va y contribuye a la participación del atleta, es decir, incluso los mismos directivos de la federación que fungen de oficiales al momento del chequeo previo a la competencia, que son los famosos congresillos, donde se determina, por ejemplo, digamos, Fiorella Cueva, 2 veces olímpica por levantamiento de pesas, participaría en Juegos de Rosario, por dar un ejemplo. El dirigente va y confirma que va a tener una salida determinada en arranque, que es una modalidad de competencia, y una salida determinada en pesos en envión. Es importante, por eso, la participación de estos delegados oficiales o directivos, porque mientras que el deportista está entrenando en una zona que puede ser alejada al lugar del congresillo, el oficial directivo está en el congresillo confirmando la estrategia del entrenador y que su participación sea la correcta. Disciplinas, 19. Federaciones, 18. ¿Cómo es esto? Bueno, bien sencillo. Por ejemplo, vóley, por dar un ejemplo, puedes tener vóley piso y tienes vóley de playa. Es así. Ciclismo, puedes tener ciclismo de pista, BMX, cross country, ruta, etc. Entonces, es por eso, en conclusión. ¿Por qué es importante estos juegos? Como ya le expliqué, porque es la proyección para los atletas mayores y es un compromiso que tenemos a nivel de continente, a nivel de Estado. Siguiente diapositiva, por favor, porque es importante explicar lo siguiente. ¿Qué disciplinas vamos a tener? Tendremos atletismo, bádminton, tenemos balonmano de playa, escalada, esgrima, gimnasia artística, judo, karate, levantamiento de pesas o halterofilia, lucha olímpica, natación, también tenemos patinaje de velocidad, skateboarding y las demás que ustedes pueden apreciar en esta presentación. ¿Ok? Entonces tenemos tenis, por ejemplo, tiro con arco. Estas disciplinas son las disciplinas que forman parte del programa olímpico. En este momento para Juegos de Rosario de la Juventud. Pero esta participación no es gratuita. Esta participación demanda una inyección de dinero sumamente importante. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí me quiero detener un momento. Al inicio de la presentación les explicaba que el secreto para tener medallas es detectar el talento o el potencial deportivo y colocar recursos en ese potencial deportivo para que se vuelva alto rendimiento. En Panamericanos Lima 2019, el gobierno peruano inyectó una cantidad sustancial y muy importante para la preparación de nuestros atletas con miras a Lima 2019. Muchos hablan del legado, pero el legado no es necesariamente la infraestructura, que dicho sea de paso, tenemos la mejor infraestructura de América, comparable incluso a la infraestructura de Estados Unidos. El verdadero legado es aquel dinero que se inyecta al alto rendimiento, al talento deportivo, para prepararse para estos juegos, y está la preparación que el atleta alcanza un pináculo de rendimiento deportivo. Este rendimiento deportivo no solamente se queda para estos juegos que se ha estado preparando, ejemplo Lima 2019, sino que siguen para los juegos que vienen más adelante, que podría ser Santiago 2023. Entonces, el verdadero legado, el auténtico legado, es aquella preparación excelente, desarrollada y metodológica que se da al atleta y que queda en él para el futuro. Y no solo en atletas, sino también en los entrenadores, en la unidad técnica, que adquieren conocimiento a raíz de esa preparación y que la continúan trasladando a las siguientes generaciones. Generaciones que ahora competirán, por ejemplo, en OESUR, en Rosario. Y esta generación que participó en Lima 2019 competirá en Valledupar, que es lo que voy a exponerles a continuación. Por eso la importancia de la premisa inicial. El secreto de las medallas es talento deportivo combinado, identificado con inversión, que desarrolla el alto rendimiento. Valledupar, Colombia, del 24 de junio al 5 de julio. 600 atletas. Posiblemente la delegación más importante que ha tenido el Comité Olímpico en su historia. Oficiales, 240. Estamos hablando de un total entonces de 840 personas que participarán en representación del Comité Olímpico Peruano. Disciplinas, 45. Federaciones, 33. Estos Juegos Bolivarianos, como les explicaba, es el inicio para la Ruta París 2024. Es por eso tan importante su participación.
es ineludible y es prioridad para el sistema deportivo nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Las disciplinas que tendremos son las que están al frente. Atletismo, bádminton, baloncesto. Tendremos balonmano. Ahí no puedo leer bien, pero veo que es baloncesto 3x1, 3x3, ¿no? 3x3, es decir, tres basquetbolistas contra 3 basquetbolistas. Es un tema de la Federación de Básquet, todavía está en stand-by y que es motivo de este Comité Olímpico poder reorganizarla y estamos en coordinación con la Federación Internacional. Tenemos también béisbol, bowling, boxeo, canotaje de velocidad, tenemos ciclismo BMX, tenemos ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, que les explicaba hace un momento, y ciclismo de pista, ecuestre. En los deportes ecuestres es carísimo. Movilizar a los caballos que pueden valer entre $500.000 hasta $2 millones sin ningún problema, $2 millones solamente un caballo, la logística para transportarlos es absolutamente cara. Tenemos esgrima, tenemos esquí acuático, ahí sale náutico porque en Colombia le dicen náutico, pero es esquí acuático, que recordarán, nos regalaron 2 medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Fútbol, que es futsal, fútbol propiamente dicho. Tenemos gimnasia artística, tenemos gimnasia técnica, en trampolín, golf, judo y karate. Judo, que fue la estrella en los Juegos de Cali, en los Juegos Juveniles de Cali, que fue el año pasado. Levantamiento de pesas, polo, acuático, por supuesto, remo, rugby, softball, squash, taekwondo, tenis de mesa, tenis, tiro con arco, tiro deportivo. Tiro deportivo es lo que ustedes han visto, que es que, por ejemplo, Pancho Boza nos regaló una medalla de plata en Los Ángeles, o José Giga también, el tirador olímpico Giga nos regaló también otra medalla de plata, que junto con el vóley son las preseas más importantes del país, y por supuesto Edwin Vázquez, la medalla de oro, la única medalla de oro para el Perú en tiro. Triatlón y finalmente las demás disciplinas que ustedes pueden apreciar en la escalada, ¿no? Que pueden apreciar en la presentación. Siguiente diapositiva, por favor, para después pasar a los números. Asunción, 2022, Paraguay, del 1 de octubre al 15 de octubre. Tenemos 450 atletas, 180 oficiales, 53 disciplinas y 35 federaciones. Todo esto involucra un gasto importante para el gobierno peruano. ¿Por qué? Porque estas solamente son las disciplinas, los juegos que hay que competir como país. A esto se le tiene que sumar los eventos preparatorios de las federaciones, como son sus campeonatos sudamericanos de cada federación que les acabo de decir. Los campeonatos sudamericanos de esgrima, de pesas, de judo, de karate, de ecuestre, etc. Los campeonatos panamericanos y sus respectivos mundiales. Entonces, este año, a raíz de la pandemia, que implicó la modificación del ciclo olímpico, tenemos el calendario deportivo más recargado en la historia del deporte americano. Y esto implica que al día de hoy las federaciones no tienen la subvención suficiente para poder afrontar de manera exitosa la preparación y la participación en estos 3 juegos que acabo de indicarles, más los campeonatos propios de la agenda o programa deportivo de cada federación. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? Esto nos cuesta lo siguiente. 10.200.000 soles, solamente en participación. 1 millón de soles para Rosario, 4 millones de soles 900.000 para Valledupar y 4.300.000 para Asunción. Dinero que no va al Comité Olímpico Peruano, por favor. Dinero que gestiona el IPD como una partida, un requerimiento adicional, una demanda adicional, es el término exacto. Y ese dinero que gestiona el IPD va a las federaciones con un fin exclusivo, que es la participación en estos juegos. Entonces, que Perú participe con todos los deportes que les acabo de mencionar. Hay deportes que han decidido no participar, lamentablemente, como es el caso, por ejemplo, de hockey. En Rosario no va a participar, hockey sobre césped, es una lástima. Pero bajo esa misma línea tenemos que para Rosario es 1 millón de soles adicional que se repartirá entre las federaciones que van a participar y que gestiona el IPD.
y que el uso y rendición de esas cuentas es responsabilidad de las federaciones deportivas nacionales que reciban el dinero, siempre y cuando también puedan recibirlo, porque hay federaciones que al día de hoy no podrían recibirlo, como por ejemplo es karate, como por ejemplo es básquet, como por ejemplo boxeo, que son federaciones que tienen participación en estos juegos, pero que por deudas, presuntas deudas que sostienen con el IPD, no podrían recibir este dinero y por lo tanto la fuente de financiamiento para la participación de estos atletas se iría por otro canal que corresponderá al IPD poder explicarlo. Valledupar 4.900.000 y Asunción 4.300.000. Dicho esto, tenemos que es una cantidad importante solo para la participación. La preocupación del Comité Olímpico Peruano para esto es que no hay un fondo destinado previsto para la preparación, que como les expliqué, la preparación y el resultado de dicha preparación es el auténtico legado para el sistema deportivo nacional, porque alimenta sustancialmente a las generaciones que seguirán otorgando resultados a la patria. Siguiente diapositiva, por favor. Con esto, con lo que les voy a explicar a continuación, simplemente es una proyección, porque es natural que ustedes puedan tener la idea de, ok, ¿cuántas medallas vamos a tener? ¿Cuál va a ser el resultado? Si yo pongo 10,5 millones de soles, ¿qué medallas me traes? Sobre estas dos premisas esenciales. El Perú, comparado con otros países de la región, como son Chile, Argentina, México, Brasil, Colombia o Ecuador, siendo el mismo Venezuela, es el que menos invierte. Y asombrosamente tiene muy buenos resultados. En los Juegos Panamericanos Junior de Cali, estuvimos dentro del top 10 en cuanto a total de medallas. Su proporción de lo que se invierte, perdón. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Con esto lo que les quiero mencionar o tratar de explicar es cuál fue el resultado que obtuvo Perú anteriormente para que tengamos una idea. En Toronto, en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, participaron 158 atletas, tuvimos 12 medallas, hubo un total de 28 disciplinas deportivas y nos posicionamos en el lugar 14 de 41 en el medallero. En Lima 2019 participaron 592 atletas. Esto es normal porque la ciudad que organizó los Juegos no está sujeto a los procesos de clasificación. Un total de 41 medallas, 39 disciplinas y puesto 10 en el medallero, en Lima 2019. Esto es un fenómeno que se produce normalmente. Las ciudades anfitriones, al tener una mayor cantidad de participantes, invierten mucho más dinero en la preparación de sus atletas. En consecuencia, el resultado en el medallero es normalmente superior y se mantiene históricamente, según los estudios de la Universidad Carlos III de Madrid, hasta en 2 juegos consecutivos. En Río 2016, Juegos Olímpicos de Río 2016, tuvimos una participación de 29 atletas, un diploma olímpico y 11 disciplinas. Un diploma olímpico se lo da al cuarto lugar o quinto lugar que queda en la participación en Juegos Olímpicos. En Tokio tuvimos 35 atletas. ¿Cuántos diplomas? 4. Subimos en 3 diplomas en comparación de los Juegos Olímpicos anteriores. Disciplinas, 19 disciplinas. Es decir, entre Río 2016 y Tokio 2020 aumentó la cantidad de deportistas porque también aumentó la cantidad de inversión del Estado. Y tuvimos un mejor resultado. Estuvimos a un punto de una medalla en tiro olímpico con Pacheco. Y si mal no recuerdo, a una sola maniobra de Ángelo Caro para una medalla de bronce o de plata en Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es decir, esto se da a raíz de la inversión de Lima 2019, previo a Lima 2019 y posterior a Lima 2019. Sin embargo, hay un punto importante. Después de Lima 2019 había un recorte presupuestal de cerca del 40% a las federaciones deportivas nacionales. Es decir, todo lo que se ha invertido y que podemos ver de manera tangible en Tokio 2020 con esos 4 diplomas olímpicos, en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, con 36 medallas, se puede perder. Porque lo que se ha invertido se está dejando de invertir ahora, a raíz del 2020, es decir, después de los Juegos Panamericanos. Es decir, si no mantenemos un nivel de inversión adecuado,
teniendo claro cuánto nos cuesta una medalla por Juegos, los resultados de Tokio 2020 no se van a repetir y se van a perder. No serán vistos en París 2024, ni en Los Ángeles 2028, ni en los Juegos Olímpicos del 2032. Lo que debe quedar muy claro, se los ruego, desde este Comité Olímpico, es que las medallas tienen una relación directa con la inversión que se hace. Por eso que ustedes ven que los países más ricos del mundo, Estados Unidos y China, dominan el medallero mundial. Pero si vas por otro lado y tienes otra óptica, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, dominan en la región en deportes específicos porque han sabido identificar cuál es el deporte que deben apoyar y ahí es donde meten toda la inversión. Es opinión de este Comité Olímpico Peruano, por ejemplo, que el Estado debe desarrollar una política nacional para el alto rendimiento en deportes de combate. El atleta peruano, en el deporte de combate, está entre los mejores combatientes del mundo. ¿Por qué? Porque son deportes que tienen divisiones de peso corporal. Compiten uno de 65 kilos contra otro de 65 kilos. El biotipo del peruano es perfecto para los deportes de combate. Y judo ha sido boxeo, la crisis que ha tenido administrativa ha logrado espectaculares Juegos Panamericanos, Bolivarianos, Sudamericanos. Karate, Muay Thai, Taekwondo siempre otorgan medallas a la patria. Y es algo que hay que tener en cuenta. Adicionalmente, por supuesto, tienen Kung Fu. Entonces, señora coordinadora, a través de usted, quedo llano y supeditado a las preguntas que este digno Parlamento y esta digna comisión tengan a bien realizarme. Y estoy atento a dichas consultas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Renzo, por la presentación que hemos tenido hoy. Y si algún congresista desea formular alguna consulta, se le cede el uso de la palabra. Congresista González, congresista Eduardo Castillo. Escuchamos, congresista. Me gustaría saber si es que existe alguna especie de trabajo descentralizado. Escuchaba atento que decías que Renzo decía que existe una captación de talentos. ¿Esta captación se hace de qué manera o cuáles son los criterios que tienes tú para seleccionar el talento? Y de acuerdo al trabajo descentralizado que tienes, si es que así es tu competencia, ¿cuáles son las actividades, por ejemplo, que en regiones como la de Piura realizas para captar estos talentos? ¿O básicamente es Lima y quien se apunte? De acuerdo. Sí, por su intermedio, señora coordinadora, me permito responder al congresista Castillo. En principio, no es competencia del Comité Olímpico Peruano la captación de talentos. Esa función es estrictamente de las federaciones deportivas nacionales a través de sus políticas de captación de talentos. Lo que hace este Comité Olímpico, y lo que hizo hasta el 2015, fue desarrollar un apoyo para estas federaciones a través de programas subvencionados por el Comité Olímpico Internacional, que generó el primer manual de cómo captar talentos, cómo identificar talentos, que va desde el biotipo, va las aptitudes físicas, la predisposición genética, las condiciones geográficas. Es decir, actualmente existe un manual de cómo captar talentos, cómo desarrollar esos talentos por cada zona del país. Está absolutamente desarrollado, está absolutamente centralizado. Se entregó en el 2015 al IPD, pero hasta la fecha no se ha implementado. Con la actual gestión del IPD, que tuvimos reunión la semana pasada, se comentó esto, y hay una intención de poder retomar esto, porque es absolutamente importante, porque esto nos permite saber dónde está el talento, cuánto invertir, cómo invertir, y a la larga nos va a desarrollar o nos va a arrojar el número de cuánto nos cuesta una medalla al país. O sea, ya no estamos en una etapa en la cual yo digo, este chico es fuerte, este es rápido. ¿Por qué? Porque tengo un ojo. No, eso ya no existe. Solamente se da en el Perú y lamentablemente en aquellos países que no tienen este avance técnico metodológico.
se tienen que hacer exámenes genéticos, determinar a través del examen de las huellas dactilares qué deportista está predispuesto al deporte de agarre, de fuerza, de velocidad, de apreciación, cuáles son las capacidades físicas, elásticas, flexibilidad, fortaleza, velocidad, etc. Hay pruebas, eso ya está en un manual que se entregó al IPD. Entonces, lo que hace este comité, en resumen, es Federaciones Deportivas Nacionales, ustedes son nuestros asociados, tengan, esto es como yo los quiero apoyar. Adicionalmente, no porque sea nuestra competencia, el Comité Olímpico lo que va a lanzar a partir de mediados de este año, que es lo que se espera recibir el recurso a nivel internacional, es una actualización de estos manuales, coordinar directamente con las federaciones para que sus entrenadores, con nuestros metodólogos, puedan aplicar este manual. Cuando hablamos de centralización, la centralización está realizada en muchas, pero no en todas las federaciones deportivas nacionales. Ejemplo, karate es descentralizado. Levantamiento de pesas está en 24 o 23 regiones a nivel nacional. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, con atletismo. Entonces, son deportes que sí tienen determinado nivel de centralización, pero a partir de este manual tenemos que focalizar específicamente ese desarrollo deportivo donde genética, morfológica, biotípico y por capacidades ya determinadas en este manual se tiene que invertir. Entonces, eso es en realidad, no es nuestra función, apoyamos como lo hemos hecho a través de este manual y queremos repotenciarlo a partir de mediados de este año cuando tengamos la subvención que esperamos del Comité Olímpico Internacional. Con ello espero poder haber absuelto la pregunta del señor congresista Castillo, señora coordinadora. Señora coordinadora, por su intermedio, entonces básicamente el Comité Olímpico realiza los manuales pre y post preparación de deportistas de alto rendimiento, cuyo resultado tiene soporte en cada una de las federaciones. A ver, si me permite precisar, señora coordinadora. El Comité Olímpico apoya en realizar esos manuales, pero no es nuestra función. Lo hacemos porque apoya y fortalece el sistema deportivo nacional. La obligación de captar talentos, desarrollarlos y llevarlos al alto rendimiento es de las federaciones deportivas nacionales. El Comité Olímpico como ente rector, como máximo ente rector del movimiento olímpico en el país y como organismo deportivo, como el organismo deportivo más importante en el Perú en cuanto al sector privado, lo que hace o entiende es, federaciones, esta es su función, ustedes lo tienen que desarrollar, pero yo te apoyo con brindarte un manual, con orientarte a través de metodólogos, con llamarte, identificar tus talentos y decirte cuál es la mejor sugerencia para que puedas seguir desarrollándolos, indicarte cuál debería ser el programa de entrenamiento, pero finalmente es un apoyo, es una orientación, es una directriz, es una asesoría del más alto nivel técnico que se brinda a la federación, pero termina siendo la federación la que finalmente tiene la obligación por ley, según la 28036, con sus modificatorias 29544, 347 y 30832, para finalmente desarrollar estos talentos y captarlos. Espero haber podido precisar, si no, encantado, quedo llano a seguir precisando. Muchas gracias. Gracias, Renzo. Gracias, coordinadora. Gracias, Renzo. De hecho, el tema de presupuesto es un tema importante, tanto para las federaciones como para ustedes, Comité Olímpico. Y yo te quería consultar si, o sea, entendemos que ahora el IPD gestiona el presupuesto, lo dirige a las federaciones rinden, pero mi consulta era si antes el Comité Olímpico ha recibido subvenciones del Estado. Sí, correcto. El Comité Olímpico Peruano recibió subvenciones del Estado, sobre todo a partir de la organización de los Juegos Bolivarianos en el 2012. Entonces, entre el 2012 y el 2015, el Comité Olímpico Peruano recibió subvenciones. Estas subvenciones fueron devueltas por el IPD, si mal no recuerdo, entre el 2015 y 2016, fue durante la gestión de Saúl Barreda. ¿Okay? Estas fueron devueltas al Comité Olímpico bajo la premisa es, oye, tienes determinados errores en tu rendición, entonces no te permito subsanar esos errores, sino te devuelvo toda la rendición. Lo cual, desde el punto de vista administrativo, a mi entender, es inadecuado. ¿Por qué? Porque finalmente se terminó entendiendo erradamente que el Comité Olímpico Peruano no había rendido 420 millones de soles,
es decir, toda la plata entre el 2012 y el 2015, que fue destinada a Juegos Bolivarianos de Playa, Juegos Bolivarianos Absolutos y Juegos de la Juventud, y Juegos de Playa de la Juventud. Fueron 4 juegos. Entonces, entre el 2012 y el 2015, 420 millones de soles. Fueron rendidos respectivamente lo del 2012 en el 2013, los 2013 en el 2014, los del 2014 en el 2015, los 2015 en el 2016. Por eso que el IPD siguió dando subvenciones. Pero recién a finales de 2015, a inicio de 2016, dicen, oye, me acabo de dar cuenta que me has rendido mal todos estos años. Te devuelvo todas tus subvenciones. Entonces, usted imaginará, señora coordinadora, que después de 4 o 3 años, le dicen a la administración de ese momento, oye, tienes que devolver toda esta plata. Es una locura. Es un despropósito. Sobre todo cuando ya fue rendido. Entonces, como se devolvieron todas estas rendiciones, esto originó 3 cosas. Acciones en la vía civil, que en este momento está siguiendo su debido procedimiento para determinar si efectivamente el Comité Olímpico le debe o no plata al Estado peruano. Nuestra posición es que no. En la vía penal, contra los dirigentes de su momento, que tengo entendido la gran mayoría ha sido absolutamente archivada o desestimada, no encontrando delito, que incluso hay 4 o 5 peritajes que han determinado que la deuda que se tendría, o perdón, en todo caso que estaría pendiente de rendición son 500.000 soles y no los más de 400 millones de soles que se estaría discutiendo en la vía civil. Y en la vía administrativa, Contraloría inició acciones contra determinados dirigentes, pero posteriormente Contraloría sacó otro informe, que en todo caso se lo puedo hacer llegar a su digno despacho, en lo cual determina que no se encontró ese nivel de perjuicio que se precisaba en los primeros informes. Dicho esto, y en conclusión, existe una presunta deuda por este periodo, pero fueron montos y subvenciones que sí se rindieron. Y eso quiero por favor que quede claro, sí se rindió. Y que lo que ahora corresponde, como cualquier debido proceso, es determinar a nivel judicial si fue bien rendido o no fue bien rendido. Y lo que no fue bien rendido, pues se tendrá que devolver. Se tendrá que hacer, según el debido procedimiento, establecer una forma de pago y finalmente que este comité honre las obligaciones que tiene que honrar frente a la nación del Perú. Espero haber podido responder su pregunta, señora congresista. Sí, entonces entendemos que a partir del 2015 el comité ya no recibe subvenciones, sino que el IPD gestiona y lo dirige a través de las federaciones. Es correcto, es correcto, señora congresista. Una consulta, lo mencionaste, la situación del básquet. Sí, a ver, la Federación Deportiva Peruana de Básquet, en resumen, tuvo elecciones en el 2016, como toda federación, pero esas elecciones no fueron reconocidas por el IPD. Esto generó que el IPD, de acuerdo a la figura que establece la ley peruana, intervenga la Federación de Básquet. Esta figura se denomina grupos de trabajo. Nombraron entre 3, 4 o hasta 5 grupos de trabajo, si mal no recuerdo, en su momento coordinando con la Federación Internacional de Básquet, pero no hubo ningún resultado, porque hubo controversias a la interna de la comunidad de básquet y trabaron los títulos de inscripción en registros públicos. Recién el año pasado se cayeron todos los títulos pendientes y en este momento se ha logrado inscribir el último grupo de trabajo, que de acuerdo a la ley del deporte tiene 90 días hábiles desde su inscripción en registros públicos para convocar elecciones. Esto ha sido comunicado a la Federación Internacional de Básquet, que existe esta posibilidad a nivel nacional, y finalmente la Federación de Básquet lo que hizo internacional fue mandar un documento al Comité Olímpico Peruano indicándole que estaba suspendida la afiliación de la Federación Peruana de Básquet. ¿Esto qué significa, señora congresista? Que al día de hoy el básquet peruano no puede participar en ninguna competencia internacional. Por lo tanto, es prioridad de este Comité Olímpico y de la gestión que presido regularizar dicha situación, por lo cual estamos en coordinación con la Federación Internacional. Pero cabe precisar que al ser entes privados, estamos supeditados a lo que la Federación Internacional finalmente decida o determine. Esto es, que se reconozca la elección que pueda hacer este nuevo grupo de trabajo, que se funde una nueva federación,
que se elimine por completo y se liquide la federación que existe acá en Perú, o que finalmente la representación pase al Comité Olímpico Peruano, o que primero se modifiquen los estatutos de la federación, según lo que indique la Federación Internacional, y después de eso se nombre un nuevo grupo de trabajo y después se vuelva a convocar elecciones. En este momento, este Comité Olímpico Peruano está en constante coordinación con la Federación Internacional para dar las facilidades, y nuestra meta, siendo realistas y objetivos, es que el básquet peruano pueda reintegrarse al sistema deportivo nacional recién el próximo año. ¿Por qué? Porque recién a finales de este año se tendrá la reunión del Gurú de Básquet, de la Federación Internacional de Básquet. Y es este Gurú internacional que se reúne 2 veces al año quienes toman estas decisiones. Entonces, no está en el poder ni en las manos de este Comité Olímpico solucionarlo inmediatamente. Pero sí estamos con toda la predisposición y las acciones y coordinaciones con la Federación Internacional para que, conforme a su determinación y sus tiempos, a finales de este año, que es noviembre o diciembre, que se reúne el Gurú, se haya alcanzado la solución de reintegrar el básquet nacional al sistema deportivo internacional. Espero haber podido absolver su consulta, y si hubiera más preguntas, quedo a la disposición para poder especificarlas o aclararlas. General Quiabra. No, sí, el tema del básquet es una vergüenza. Después de haber sido nosotros hasta organizadores de campeonatos internacionales que tengamos, no ahorita, sino hace años. Hemos organizado un Panamericano y no participamos. Yo creo que no puede repetirse una situación similar, y eso pasa por escoger en las dirigencias de las federaciones o de los deportivos reportes a gente capacitada. Esperemos que no llegue a fin de año y que llegando a fin de año se pierda la oportunidad de esta reunión de los gurús que dice usted, y que después diga que nos faltó tal cosa, que no se hizo bien una elección. Estamos en el mes de febrero, tenemos hasta diciembre, y procuremos hacer las cosas bien. El básquet es un deporte colectivo nacional que debería ser practicado desde los colegios, y sin embargo hemos tocado fondo. Yo tengo mi hermano que ha sido de la selección peruana, y es una pena y una vergüenza en el nivel en que estemos. Tal es el nivel en que estamos que no podemos participar en campeonatos internacionales. Imagínense el nivel que hemos caído. Y no estamos hablando de un deporte que no es masivo, es un deporte después del fútbol, viene el básquet y el vóley. Ojalá se tomen todas las previsiones, como usted señala, no depende del Perú, depende de la Liga Internacional, de estos gurús, pero que no es que llegue la fecha y no tengamos todo bien hecho. Eso es toda mi intervención, congresista González. Muchas gracias, general Quiabra. Gracias, Renzo, también por esta presentación. Si me permite, señora coordinadora, por su intermedio responder al congresista Quiabra. Sí, tenga por seguro que así va a ser. Tiene mi absoluto compromiso, no solo personal, sino institucional, que la situación del básquet peruano será resuelta este año. Porque para eso fuimos elegidos, para dar orden y entendimiento del sistema deportivo nacional. Y confío plenamente en las conversaciones que se está teniendo con la Federación Internacional, que así va a ser. Entonces, tenga ese compromiso, y yo quedo a su disposición para cualquier coordinación al respecto, y dar con la absoluta transparencia y la buena gobernanza que va a caracterizar esta gestión, informes o comentarios o coordinaciones sobre la situación del básquet nacional. Tiene mi compromiso, señor congresista. Anote, congresista Diana González, que no sea el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, que sea el 27 por lo menos. Anotado, el 25 como regalo de Navidad, general. El 25 como regalo de Navidad. Haremos el 24 entonces para Nochebuena. Perfecto. Bueno. Listo, muchas gracias a los colegas congresistas, el general Quiabra, congresista Eduardo Castillo, Renzo Mangiari, presidente del Comité Olímpico, a quien también les deseamos el mayor de los éxitos, y esperamos estar en constante contacto por todas las competencias que se vienen. Muchas gracias, Renzo, por el tiempo, la disposición de siempre, y esta presentación que nos ha ayudado a comprender cuál es el manejo del Comité Olímpico en nuestro país. Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias. Con permiso. Sí, gracias. Buenos días. Hasta luego, congresista, jefa. Señores congresistas, habiendo tratado todos los puntos de agenda y siendo las 10:55, levantamos la sesión. Muchas gracias por conectarse. General Quiabra.
A la orden, jefa. Gracias. Gracias. Bueno, Congresista Eduardo Castillo, muchas gracias también. Buen día a todos. gracias, buenos días. Chao. Chao. Oh, buenos días.